estilo para todos. Hoy vamos a ver una navaja grande, bastante pesada. ¿Es para utilizarla? Sí. Sí, señor. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de la WorkChamp. Así que ya mismo vamos a ver... Antes de empezar a mostrar esta navaja, quiero contarles que está la variante Liner Lock, que es la actual desde el año 17, que es el número 0.8564. La que vamos a ver acá es la versión Slide Lock, que es 0.9064. Vamos a sacarla de la caja y, como siempre, comenzamos por la parte exterior. La parte exterior, que sería la anilla. Acá tenemos la pinza y del otro lado el escarbadiente. Vamos a las herramientas. La primera es el abrelata con el destornillador más pequeño, y al frente vamos a tener el abrebotellas con pela cable y el destornillador más ancho sin Liner Lock, que obviamente lo tiene la versión Liner Lock posterior al 2017. Vamos a seguir con la tijera. La tijera, acá pueden ver, y abajo de la tijera vamos a tener el primer Philip, que es el más fino. Es decir, estamos ante otra navaja que no tenemos que elegir entre el Philip y el sacacorcho, porque tiene ambos. Acá tenemos la sierra para madera, que en el caso de la Liner Lock va a estar al fondo. Acá está en la tercera línea. En la segunda línea, en la Liner Lock, está la hoja de corte. Vamos a seguir. Y acá tenemos la sierra y lima para metal. Por acá vamos a tener la pinza o alicates, con los prensas terminales y todas estas cosas. A ver, el cortalambre no lo vi bien. Ahí está. Perfecto. Ah, perdón. Me estaba olvidando que abajo de esta hay otro Philip más gordito y más petizo. Y finalmente, como marca la lógica, al ser Slide Lock, la hoja tiene que estar en la última capa. Qué lindo ruido que hacen las Slide Lock. En la última capa entonces tenemos la hoja de corte. Y en la parte posterior vamos a tener el abrebotellas con el mini destornillador que viene desde fábrica. Epa, a través de la cámara no le calculo bien. Y la otra herramienta, el punzón escariador con ojal, que en el caso del Liner Lock va a venir sin el ojal. La llevamos a la balanza del dealer y dice que pesa 205 gramos y medio. Como no tengo una Liner Lock a mano, quiero mostrarles unas cositas que tiene de diferencia. Les contaba del tema de el abrebotellas, que no tiene el Liner Lock, entonces no hay ningún seguro. Vamos a usar esta Outrider para mostrarles la diferencia. Fíjense, es mucha.
es mucho más robusto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Esa es la diferencia. Y que queda trabado. Queda trabado. La otra diferencia que les decía es que cuando hay liner lock, en la segunda capa va a estar la hoja para jugar con el liner lock. En la hoja y en el abre botella. En los dos juega el mismo liner. A ver, vamos a sacarlo. Perdón que me vaya de cámara, pero me cuesta hacerlo en cámara. Acá, como es obvio, va a estar la hoja en la última porque acá está la palanca, que es lo que traba la hoja. Y era para hacer el ruidito, que me gusta el ruido del slide lock, que me parece mejor. Otra cosita que he pasado por alto en el video, que es el tema de la sierra de madera, que en el slide lock está la antigua, esta que es curva K. En cambio, en el slide lock tenemos una que tiene un alargue, como pueden ver acá, que la hace más fácil de sacar. Tiene como una saliente. ¿Ven la diferencia? Y la otra diferencia, estas cosas ya las expliqué varias veces, pero no están de más. La otra diferencia está en el punzón, que acá va a tener el ojal, y en el slide lock no va a tener el ojal. Esas cositas quería dejarles en claro. Bueno, y acá tenemos la navaja, la World Champ, que para llevar en el bolsillo es una porquería. Te va a agujerear el bolsillo olímpicamente, así que tenés que llevarla en funda. Acá con una funda Victorinox en el cinto o donde sea. O también se puede llevar tranquilamente en pouch. Es una herramienta que tiene todo, realmente polivalente por donde se la vea. 205 gramos, lo cual por ahí a alguno le parecerá mucho. En cambio al coleccionista, ¿qué recomendarle? El slide lock, la liner lock, las dos. Es el tope de gama. Es, digamos, la más grande de las usables. Porque la XL que vamos a ver la semana que viene tiene mucho más cosas. Pero ya les voy a contar por qué es una contradicción en ese video. Es una navaja bastante bonita. Incluso rescaté la del tío, le puse cachas blancas. Comentario al margen. Si ustedes quieren tener una navaja con cachas blancas, estén dispuestos a lavarla cada rato porque se ensucia de la nada. Fíjense acá, esto vive sucio, vive negro. Pero bueno, ¿queda muy bonita? No lo dudo. Ahora, si a ustedes les parece muy pesada esta navaja y quieren tener todas estas prestaciones, ya mismo se van a ver en una de 91 este video.